en el currículum respecto de la enseñanza de las artes. Y bueno, cito a Giraldez, 2009, André Giraldez, pues ella menciona en nuestros artículos que el niño percibe la realidad y se expresa globalmente, sin esperar que la escuela intente trabajar, sin separar lo que la escuela intenta trabajar de forma aislada. En el jardín de niños, y no me dejarán mentir aquí las maestras educadoras con amplia experiencia, se trabaja de manera grupal, ¿verdad? A través de proyectos. Sin embargo, pues la enseñanza de las artes en la formación de los estudiantes no es así. Entonces ya hay un punto de quiebre. Esto me lleva pues a la construcción del estado del arte. Mis preguntas que me guían en esta, más que búsqueda, yo lo he sentido como un encuentro con estas personas que han indagado ya sobre mi tema de interés, y son qué es la integración de las artes, que se ha investigado sobre ello, cuál es el enfoque en los planes y programas de estudio, cuál es la pertinencia de trabajar las artes de manera integrada y cuál sería el impacto que tendría la formación inicial docente y por ende en la formación de los niños preescolares. Y bueno, precisamente encontrar esta información, busqué de 15 años hacia atrás, porque pues sí hay experiencias exitosas en preescolar, pero desafortunadamente no están documentadas. Yo misma he tenido experiencias exitosas en mi trabajo docente y no han documentado. Entonces, en esa búsqueda me costó mucho trabajo encontrar información sobre el nivel de preescolar. Hay mucho sobre primaria, secundaria, pero preescolar tiene realmente poco datos. De aquí, planteamiento del problema, que es dividido en dos ámbitos, el curricular y el didáctico. En cuanto a lo curricular, encuentro lo que ya mencionaba antes, la ausencia de la integración de las artes como contenido de aprendizaje en los planes y programas de estudio. Y el escaso tiempo dedicado a las artes en el currículum prescrito y en el currículum real. Realmente, no nada más en el currículum prescrito se dedica poco tiempo, sino al... Las estudiantes se enfrentan al hecho de que las artes se quedan muchas veces como relleno de los tiempos muertos o se usan para festivales. Y bueno, en cuanto a la licencia y la integración de las artes como contenido de aprendizaje, sí hay un plan de estudios que es el 2012, donde en la tercera unidad del segundo semestre, donde se aborda el teatro, se termina con, se cierra el curso con un proyecto integrado de artes que está vinculado o articulado por el teatro y se involucran los demás lenguajes. Pero pues, para empezar, este plan de estudios ya no está vigente y fue un tiempo súper breve en el que los estudiantes tuvieron esta experiencia. Bueno, en cuanto a la didáctica, pues encuentro la falta de apropiación de los contenidos de aprendizaje de los lenguajes artísticos por parte de los estudiantes. Esto se refleja en el momento de hacer el diseño de sus planeaciones. ¿Qué es lo que hacen? Pues replican lo que aprendieron en clase, las actividades tal cual, y no las contextualizan a las necesidades de su práctica. Incluso al nivel de los niños, vaya. Por tanto, el otro aspecto que identifico es esta dificultad para didactizar de manera integrada los lenguajes artísticos, que tienen su raíz en la falta de apropiación de estos contenidos de aprendizaje. Por esto es que mi interés de aportar a través de un diseño, de una propuesta de intervención que integre secuencias didácticas. ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué lo considero pertinente la integración de las artes? Porque precisamente promueve una educación holística que trasciende los límites de la interdisciplina. Las artes tienen cualidades como son la flexibilidad, como son la versatilidad
para poder conectarse e integrar cualquier área de conocimiento. Esta metodología de enseñanza también termina la nueva escuela mexicana, se propone en la nueva escuela mexicana esta nueva forma de enseñar, de enseñanza situada y a la vez globalizadora, se está proponiendo en la nueva escuela mexicana con la reforma de 2022, donde las artes se proponen como un eje articulador o vertebrador que va a integrar precisamente los demás campos formativos, además de estar integrado como en el campo formativo de lenguajes. Por otra parte, el que haya en México, tenemos una realidad muy presente, que es la ausencia de docentes especialistas en las artes, en los jardines de niños. No digo, sí hay en algunos lugares, pero no en todas las escuelas, y entonces las estudiantes tienen la necesidad de trabajar con las artes, pero aunque hubiera docentes especialistas, también les daría la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo donde los aprendizajes adquiridos en el aula también se conecten con lo que trabajan los especialistas y no esté todo fragmentado. Para ello es que quiero proponer en investigación una propuesta de intervención que desarrolle el conocimiento didáctico del contenido sobre integración de las artes, que se refleje en este diseño de los estudiantes de sus secuencias didácticas. Esto abonará al perfil de egreso. En uno de sus rasgos menciona que el estudiantado diseña, desarrolla y aplica planeaciones didácticas situadas, globalizadoras y pertinentes a su contexto de aplicación desde una interculturalidad crítica, considerando los planes y programas de estudio vigentes. Entonces, mi pregunta de investigación gira en torno a este diseño. ¿Cuáles características de una propuesta de intervención basada en secuencias didácticas resultan las más idóneas para favorecer el conocimiento didáctico del contenido sobre integración de las artes en el estudiantado en formación inicial y docente del nivel preescolar? ¿Por qué el conocimiento didáctico del contenido? Basado en los postulados de Schulman, el conocimiento didáctico del contenido sería cómo comprenden los estudiantes estos contenidos específicos de la integración de las artes y lo procesan para poder enseñar a los niños. Las preguntas secundarias pues giran en torno a las estrategias, los recursos educativos y los procedimientos e instrumentos evaluativos que permitirán visualizar la movilización de ese conocimiento didáctico del contenido sobre integración de las artes en el desarrollo de las secuencias didácticas. Y el objetivo general de investigación es diseñar una propuesta de intervención basada en secuencias didácticas para favorecer el conocimiento didáctico del contenido sobre integración de las artes de los estudiantes en formación inicial docente del nivel preescolar. Los objetivos específicos son definir las estrategias didácticas, diseñar los recursos educativos pertinentes y definir los instrumentos evaluativos que recuperen precisamente si los estudiantes movilizaron este conocimiento sobre integración de las artes. El marco teórico, pues los ejes que estoy basando en los conceptos precisamente de este tema de interés, que son la formación inicial docente, el aprendizaje vivencial de las artes. ¿Por qué? Porque las secuencias que voy a diseñar son precisamente experienciales. Se aprende no nada más con la mente, se aprende a través del cuerpo, de las experiencias vivenciales que se generan a través del contacto, de los sentidos. Y la integración de las artes, el conocimiento didáctico del contenido basado en los postulados de Schulman, y todo esto en la teoría del aprendizaje constructivista. Mi marco metodológico. La metodología que guiará, por tanto, esta investigación es la investigación basada en diseño,
que por sus siglas en inglés es DBR, cuyas características son precisamente encontrar soluciones para la práctica educativa. Por lo tanto, tiene la característica de ser intervencionista, se debe intervenir. Y está orientada al proceso, orientada a la teoría, es iterativa, es decir, se propone el diseño, se implementa, se revisa, se evalúa, se rediseña y se vuelve a implementar en una segunda iteración o tantas iteraciones como sea posible y el tiempo lo permite. Esta metodología tiene 3 fases. La fase de investigación preliminar, que implica la revisión de la literatura y estudios antecedentes, que es el momento en el primer encuentro, el análisis de necesidades del contexto, la revisión conjunta de expertos y de destinatarios y la definición del problema. La revisión conjunta de expertos y destinatarios, es decir, debe haber un grupo de investigadores expertos en el tema, que en este caso pues me acompañará en este proceso la doctora Del Cester, que es especialista en educación musical y también docente de la Benemérita, una maestra especialista en danza, otra docente que es educadora y bueno, pues también tengo el apoyo de la doctora Amanda, que conoce la metodología. Y bueno, también contarle el apoyo a la doctora Leti, que conocen la metodología IBEDECH, para precisamente realizar este diseño y hacer los ajustes pertinentes. Para eso estoy diseñando un instrumento para realizar el post-test que será aplicado en el curso de Artes Visuales y Teatros que inicia el próximo semestre en agosto, para pues precisamente saber cuáles son esos análisis de necesidades y del contexto. Y bueno, poder continuar con este prototipo inicial que debe contener principios de diseño tentativos que se van a ir validando a lo largo de la segunda fase, que es la del desarrollo y pilotaje. Esta propuesta se enmarca en el curso de integración de las artes que será impartido en febrero de 2025. Este prototipo inicial y principios de diseño tendrán 2 ciclos de secuencias didácticas. El primero se basará en contenidos específicos de cada uno de los lenguajes para recordar, reforzar, evaluar qué saben los estudiantes de los semestres anteriores que han cursado los cursos de artes. Y de ahí el segundo ciclo ya estará enfocado en las secuencias didácticas sobre integración de las artes. Para ello al final de la se hace una evaluación y rediseño, revisión también de los principios de diseño, para hacer una segunda iteración en el año 2026 con la siguiente generación de la licenciatura en educación escolar en el curso de integración de las artes. Y finalmente la fase 3 termina con una evaluación final y principios de diseño, con una evaluación summativa en la que se hace un análisis retrospectivo que integra recomendaciones para la mejora, por lo cual por algunos autores se denomina semi-summativa. Se hace una reflexión conjunta con los expertos y los destinatarios, que son los estudiantes, y para concluir con un producto final, que es el prototipo con principios de diseño. El diseño, bueno, la población participante son estudiantes del 6º semestre de la licenciatura en educación preescolar que cursen la asignatura de integración de las artes. Son 2 grupos. El primer grupo, en el primer grupo, el diseño será implementado por una docente especialista, que en este caso será la doctora Delsa, y el segundo grupo implementará el diseño la docente educadora, sin formación en artes.
pues de alguna manera esto me permitirá contrastar la eficiencia o eficacia del diseño, porque la intención es que este diseño pueda ser aplicado por pues, un docente que no se especializa. Ese sería el aporte. Y las técnicas e instrumentos son la observación pasiva, porque yo no voy a intervenir más que en el diseño, el cuestionario, el registro anecdótico que realizarán los estudiantes, la bitácora de investigación, el registro en video y los productos del alumnado, que en este caso son las secuencias didácticas sobre integración de las. Hasta aquí me encuentro ahorita en lo que respecta a los avances de mi primer año de investigación. Creo que pues al principio fue algo muy ambicioso, quería comerme el mundo así a bolados y bueno, poco a poco he ido como enfocando. Creo que todavía me falta afinar muchos detalles, sobre todo en cuanto pues la recogida de datos. Sé que trabajar con 2 grupos me va a arrojar muchísima información, entonces he pensado como posibilidad también retomar pues muestras más pequeñas de esos grupos para el análisis de datos. Bueno, eso será más. Muchas gracias. Esta es mi parte de la bibliografía en la que he basado mi trabajo de investigación. Gracias por escuchar. Gracias, doctora Reyes. Gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a la maestra Lorena. Tuve la fortuna de coincidir con ella, siendo yo educadora en el jardín experimental y ella la maestra encargada de las sesiones de cantos y juegos, como se le conoce tradicionalmente, ¿no? Entonces, bueno, la lectura de este documento, en primer lugar quiero resaltar que me permitió situarme como educadora, como formadora de docentes y también como investigadora. Entonces, desde esas 3 miradas es que yo ahorita plantearé algunos comentarios, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues reconozco el aporte al retomar la investigación basada en diseño. Creo que será un aporte muy valioso, teóricamente hablando. Hay algunas cosillas por ahí que afinan en ese sentido, que ahorita les voy a comentar, pero pues quisiera resaltar eso, ¿no? En segundo lugar, como formadora de docentes, yo creo, o sea, lo que yo percibo es que hay efectivamente una dificultad para que los docentes que están en formación se apropien de contenidos específicos de algunos cursos, de contenidos didácticos, y que no es exclusivo de las artes, de los cursos de arte. A mí casi siempre me ha tocado trabajar en la línea de práctica, que es donde llegan los alumnos a hacer sus diseños, sus planes de trabajo, y donde tienen que lo que vieron en arte, lo que vieron en pensamiento matemático, lo que vieron en ciencia, pues ahí como que todo tiene que ponerse en juego, digamos así, ¿no? Entonces veo que tienen dificultad no solamente en lo que se refiere a los usos que tienen que ver con los lenguajes artísticos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el planteamiento del problema que tú hoy nos compartes, ya tienes como ya estás con un supuesto muy fuerte de qué es lo que está pasando en la formación desde las artes. Yo considero que habría que abrir un poquito el panorama, porque eso que tú vives en artes lo vive el maestro del pensamiento matemático, lo vive el de ciencias, lo vive el de lenguaje, ¿no? O sea, que los que estamos aquí nos ha tocado dar varios cursos, percibimos que pasan cosas ahí a la hora de identificar estos contenidos específicos y cómo enseñarlos en preescolar, ¿no? Entonces yo creo, por el planteamiento que tú presentas hoy, que tú ya estás con una mirada, pero creo que habría que ampliarla un poquito. De hecho, el estado de arte que tú presentas es muy acotado, o sea, integración de las artes, contenido específico, conocimiento específico, etcétera, pero creo que hay cosas que quedan fuera.
¿no? Yo creo que una construcción de un estado del arte te permite ampliar la mirada. Hay cosas que a lo mejor tú no tomas en cuenta y a la hora de ir viendo qué se ha construido, qué han construido otros, tú dices, esto no lo había yo considerado, ¿no? Y creo que hay sobre todo en este proyecto que es IBD, hay una fuerte todavía beta del maestro que soy, de la maestra formadora de docentes, y creo que falta ampliar la mirada como investigadora, ¿no? Porque estás muy situada en la docencia, estás ya dando una explicación de por qué crees que pasan las cosas, y creo que falta bueno, voy a verlo desde otro ángulo, ¿no? Porque por ahí planteas ya ciertos supuestos, ¿no? Que tú dices, bueno, en mi experiencia tal cosa, ¿no? Se les dificulta esto. Yo te diría que en mi experiencia de maestra de práctica tengo otra opinión, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tendrías que planteártelo como investigadora, una mirada mucho más amplia del objeto de estudio, ¿no? Y lo habíamos comentado ya en alguna ocasión, analizar como más, te digo, como investigadora, no tanto como maestra de arte, sino como investigadora. ¿Qué dice ahora la Escuela Mexicana? Yo, por ejemplo, me di a la tarea de ver del Plan 22, me di a la tarea de leer brevemente el curso de Cantos y Juegos, ¿cómo se llama? Expresión y apreciación artística, cantos, ritmos y juegos. Y creo que aquí hay ya una perspectiva de formación clara que quizá también valdría la pena analizar y contrastar con un término que a mí me sigue generando mucho ruido. Cuando tú dices integración de las artes, la palabra integración a mí se pelea con mis esquemas, ¿no? Entonces, yo, a ver, ¿qué quiere decir, Lore, con integración de las artes? Porque yo pensaba, se refiere a lo que yo conozco como articulación, se refiere a lo que conozco como enseñanza situada, ¿no? Sí, tuve ahí como no me quedaba un poco claro. Y de hecho, revisando este programa de expresión y apreciación, habla de articulación de contenidos, habla de intervención situada, habla de interdisciplina, pero no habla de integración de las artes. Eso es otra cosa que creo que habría que ver desde dónde, porque finalmente, como tú dices, no solo un especialista en artes va a dar el curso y es el objetivo de este diseño, sino a mí a lo mejor me cambian el próximo año y me toca dar ese curso. Entonces, yo tendría que tener claro los referentes, porque, te digo, en lo personal ese término de integración de las artes no me queda claro en dónde lo acomodo en mis esquemas de lo que he venido trabajando desde práctica, ¿no? Bueno, entiendo que tú dices fragmentar contenidos, articular y versus articular contenidos, enseñanza situada, ¿no? Y yo lo veo como desde que yo fui formada con el 84, ya se hablaba de proyectos y de articular. Entonces, cuando tú hablas de integración de las artes, tendría que quedar claro si te refieres a eso, ¿no? Que yo voy a hacer un proyecto y dentro de ese proyecto voy a elegir, y ahí también es una duda, ¿no? Elegir todos los lenguajes artísticos, elegir uno de acuerdo a lo que yo veo que el grupo necesita, etcétera, ¿no? En mi experiencia, fíjate, en mi experiencia, muchos de los docentes en formación con los que yo he trabajado, muchos hacen proyectos que tienen que ver con las artes, ¿no? Entonces, ahí como que tendríamos que ver, te digo, esa parte de lo que tú consideras que pasa, porque en mi opinión creo que han hecho cosas interesantes como, por ejemplo, museos, han hecho museos, yo me los trabajé con esculturas, o sea, habría que ver también desde esta parte de la IBD, que yo creo que tiene metodológicamente un componente evaluativo muy fuerte, tendría que hacerse ya
un acercamiento desde la evaluación de ver qué pasa con los educadores en servicio, cómo lo viven, cómo lo piensan, con las estudiantes que ahorita ya están en formación, con nosotros como formadores de docentes. Podría hacerse ya un acercamiento de diagnóstico para ver esa mirada de los lenguajes artísticos, ¿no? Y bueno, eso creo que podría también servir. Y cuando hablas de contenidos específicos, creo también, a mí me queda la duda como educadora, ¿no? ¿Cuáles son esos contenidos específicos? Porque yo me eché un clavadito en la NEM y habla de lenguajes artísticos, pero no habla de contenidos específicos como, por ejemplo, no sé, ritmo o te preguntaba yo la otra vez, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos específicos que en preescolar se deberían manejar, ¿no? Porque el enfoque que yo como educadora interpreto tiene que ver con la sensibilización, te digo, me eché un clavadito por ahí en que dice la NEM, que te permita ser sensible al entorno y también expresarte de diferentes maneras. Creo que el enfoque del campo de lenguajes, que así se llama lenguajes, ¿no? Tiene que ver con eso, con saber expresar a través de diferentes, del lenguaje escrito, el lenguaje oral, los lenguajes artísticos, saber expresar que la persona se sepa expresar, ¿no? Entonces sí me queda también esa duda de cuáles serían esos contenidos específicos que tú mencionas y entonces ya cómo tendría que llegarse a la didáctica de esos conocimientos, ¿no? Que creo que, en mi opinión, como maestra de práctica, eso es una de las cosas que tienen mucha confusión las y los docentes en formación, que no saben en realidad, porque también el programa no te dice, enero enseñar ritmo, febrero enseñar, no. Entonces hay como mucha, esa falta de claridad, ¿no? Entonces creo que desde ahorita que defines el objeto de estudio, sí tendría que quedar claro a qué te refieres cuando hablas de conocimiento específico de contenido, ¿no? Y también yo creo que sería conveniente describir, cuando hablas de los tipos de conocimiento que menciona Schulman, hacer ese, por ejemplo, si tú dices conocimiento didáctico de las artes, ¿qué sería? ¿Qué te refieres con eso? ¿Y por qué decides solo hablar del conocimiento didáctico del contenido y no de otro tipo de conocimiento pedagógico, de otro tipo de conocimiento, ¿no? Creo que ya desde ahorita acotas tanto, pero a mí como desde estas tres visiones no me queda tan claro por qué eso y por qué no otra cosa, ¿no? Y ¿qué más? Entonces, bueno, he brincado desde sello de un papel a otro. Y también otra cosa que me queda la duda al momento de leer, tú dices, bueno, diseño de secuencias didácticas para favorecer el conocimiento didáctico del contenido sobre la integración de las artes, de la formación inicial docente. Desde el título y a lo largo del documento me surge la duda de quién diseña, si es el formador de docentes quien diseña las secuencias didácticas, si hay también un momento en el que las docentes en formación y los docentes en formación también diseñan, porque son los que tienen que integrar. Entonces, esa parte también tendría que quedar clara, ¿no? Y también algo que yo comentaba con la maestra Lorena son los términos, porque en la formación de las docentes hablar de secuencias didácticas no refiere en este momento a lo mismo que hace referencia el doctor Ángel Díaz Barriga. O sea, desde los cursos que se están llevando en el programa 2022 se habla de diseño de unidades didácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú les dices ahorita a las alumnas que yo tengo de cuarto semestre, diseña una secuencia didáctica, te van a diseñar una actividad con inicio, desarrollo y cierre, pero creo que eso no es lo que estás visualizando, ¿no?
Entonces, son cosas que creo que se tendría, te digo, que ampliar un poco el panorama, revisando más a detalle la NEM, el 2022, y, y clarificar los tipos de conocimiento que plantea Schumann con lo referente a los lenguajes artísticos, ¿no? Bueno, no sé si haciendo estos saltos de mi papel de educadora, docente, investigadora, te hayan apoyado o hayan confundido un poquito más, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. Sí, creo que me ha faltado clarificar este concepto de integración de las artes. Es una metodología de enseñanza, es que precisamente se refiere a este poder integrar o trabajar en una misma secuencia idéntica, como dice el Juan de la vida, con inicio, desarrollo y cierre, pero poder insertar o integrar los diferentes lenguajes partiendo también de una temática. No solamente trabajar la música o solo, no significa que esté mal, pero que sí tenga esa posibilidad la educadora de trabajar con los diferentes lenguajes en una misma secuencia. En el inicio, no sé, involucrar desde la música o en la evaluación, involucrar el dibujo como una técnica de artes visuales, artes plásticas. En el desarrollo, no sé, hace también uso de la expresión corporal o puede hacer uso de una narrativa de algún cuento, no sé, de esta manera va a ir integrando los lenguajes en una secuencia. Para ello necesita conocer, comprender, pues, qué son los lenguajes y cuáles son estos recursos que le dan los lenguajes artísticos. No nada más pues jalarlos de los modelos prediseñados en cuanto a las redes y poder articularlos. Entonces, esta integración de las artes es una tendencia que se está dando en varias escuelas a nivel mundial, en la India, en las escuelas regionales en Italia, en Estados Unidos, en España incluso, se está implementando este modelo de enseñanza con éxito, sobre todo en el nivel personal. ¿Qué es lo que, por ejemplo, nosotros hacíamos? O sea, en un proyecto, pues incluir actividades de artes para, si yo estoy hablando de Día de Muertos, ¿no? Hacer algo de expresión que tenga que ver, pero voy a trabajar el lenguaje escrito, voy a trabajar pensamiento matemático y también voy a trabajar artes, a lo mejor casi siempre para expresar lo aprendido, por ejemplo, ¿no? A eso con eso se relaciona. Okay. Sí. Sí, entonces, porque digo, finalmente el esquema es educador. Tratar de entender a qué te refieres con esa propuesta, porque yo creo que se hace, o sea, desde que yo fui formada, así lo hacía, ¿no? O sea, de hecho, yo les digo a mis alumnas, a mí no me gustan las escuelas completas donde hay la clase de tantos sujetos, la clase de no sé qué. Le digo porque parece secundaria, ¿no? Que de 9 a 9:50 tienes la clase de no sé qué. Porque finalmente en un proyecto, y más ahora que se habla de proyectos comunitarios, ¿no? De esta vinculación con la comunidad, tendría que trabajarse en cuestiones de cómo se celebra en mi comunidad el Día de Muertos, ¿no? Y si dentro del Día de Muertos hay alguna canción, hay alguna leyenda, hay la comida, ¿no? Entonces ahí intervienen varias cuestiones y ahí puedo trabajar este arte. Pero, por ejemplo, yo tampoco lo forzaría a hacer una obra de teatro, ¿no? Porque a lo mejor no va ahorita con esto que está surgiendo, ¿no? Y que eso es como, yo creo que la enseñanza situada precisamente, o sea, no forzar algo, sino partir de lo que se ve en la comunidad, de lo cotidiano, y ahí pueden articularse varias cosas, ¿no? De hecho, el ciclo B, que es donde diseñan las secuencias didácticas,
estas secuencias didácticas que se implementarían con los estudiantes, una de ellas tiene como eje la música, otra el teatro, otra la danza, otra las artes visuales, para que vean que se puede, no nada más partir desde el teatro, por ejemplo, ¿no? Sino cómo se pueden interrelacionar. Incluso no tendrían que estar presentes forzosamente los lenguajes, ¿no? Y pueden ser desde el eje de la apreciación o desde el eje de la expresión, pero darles a ellos la posibilidad de experimentar e incluso realizarlo en sus diseños, en sus propios diseños de secuencias didácticas, porque no tienen esa oportunidad en los cursos previos, ¿no? Por ejemplo, en el que mencionas de ritmos, campos y juegos, yo impartí ese curso, no se trabaja así en el programa. En el de ritmos, campos y juegos, ellos diseñan su actividad solamente sobre música, o solamente bueno, ni siquiera sobre los cantos y juegos, nada más, ¿no? Están enfocados solamente. Entonces, en el curso de integración de las artes, el propósito es precisamente que ellos puedan ejercitarse en esa práctica de integrar lenguajes. Sí. Sí. Y me parece interesante porque creo que si las alumnas llegan a comprender cómo se tendría que hacer este manejo didáctico de los lenguajes artísticos, también les podría ayudar a ver cómo diseñar articulando pensamiento matemático, ciencias, ¿no? Eso yo le veo un gran aporte desde lo que es la IBD, porque esperemos, ¿no? que ese sea uno de los resultados, que también en otras áreas de los que se abordan en otros cursos les permita, bueno, pues ahora lo voy a hacer así, ¿no? Eso espero que sí. Bueno, creo que con esto cerraría mi participación. Igual, si necesitas mayor apoyo más adelante, me podemos comentar con mayor extensión. Claro que sí. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias, doctora, y gracias por aceptar apoyarme no solo por los comentarios, sino por los materiales que me ha proporcionado, tu experiencia. Seguramente va a ser legal. Ya que me das la palabra, bueno, pues agradecer tanto a Lorena por permitirme acompañarle. La verdad que cuando la escucho digo, ay, ha sido un atrevimiento acompañar a Lorena, porque siendo yo una persona que pues me dedico sí a cuestiones de didáctica y de didáctica específica, pero me siento a veces en esto de las artes un poco en un terreno distinto en el cual me siento yo cómoda, pero también pensando en esta codirección con la doctora de Málaga y ella siendo una especialista en artes, creo que vamos a poder complementarnos bien, porque como decía, uno ve las cosas desde donde ha vivido, por los lugares que ha pasado, por las construcciones que ha hecho. Ella me decía, bueno, doctora, ustedes, su terreno es el de la formación, entonces ahí podemos hacer un buen equipo de trabajo. Y bueno, ya ha transcurrido un año casi de la formalización de la dirección, Lorena, y sé que no ha sido sencillo, pero pues también he visto tu crecimiento, tu disciplina, y eso son los ingredientes necesarios para formarte como doctora. Entonces, tú, estos espacios también de poder argumentar, oralizar, verbalizar lo que uno piensa a veces en solitario, ¿no? Siendo los estudios de doctorado a veces así, muy de trabajo con uno mismo y su cerebro y pensamiento, creo que esos espacios sirven mucho. Y bueno, en ese marco tener la perspectiva de la doctora Leti Reyes, muy interesante, porque bueno, ya fue una de las principales impulsoras de ir conociendo la IBD en esta escuela normal, los programas de posgrado, sabiendo que ya teníamos acercamientos a la ingeniería didáctica y que pues van muy de la mano. Yo te decía, reúne muchos requisitos y características,
para con un ojo crítico mirar esto que se ha avanzado. Los estudios de doctorado son retadores y desafiantes porque pues es una investigación que aporta el conocimiento de manera clara. Y ese aporte al conocimiento no está dado de entrada, ¿no? De que tú digas, ah, ya sé, no, mi aporte al conocimiento va a ser X o Y. En realidad yo sí digo que las tesis de doctorado son muy constructivistas, porque en realidad es eso, ¿no? Es un proceso de, dijera piagetianamente hablando, de desequilibrio, acomodación, reestructuración, y pues eso es un reto porque a veces hay obstáculos epistemológicos, a veces hay entendidos, supuestos que están en nosotros y que necesitamos incluso hacerlos explícitos, ponerlos ahí para poder ver qué está pasando con ello y cómo me deja o no avanzar en la tesis. Yo creo que es un trabajo también muy innovador en muchos sentidos, muy desestructurante porque no hemos tenido investigaciones de este tipo en el doctorado, que sean intervencionistas, que sean desde IBD, y creo que por eso también tiene que compartirse mucho y escuchar muchas voces. A veces eso nos cuesta trabajo porque decimos, ah, iré bien, iré mal, ya no sé si lo estoy haciendo bien, si los pasos que estoy dando son los correctos, pero al contrario, yo creo que entre más escuches, pues tanto los puntos fuertes, los que van quedando claros, los que no van quedando claros, pues nos ayuda a dar pasos hacia adelante. Uno siente que retrocede, pero en realidad es como para poder cimentar mejor todo el edificio que estás construyendo. Entonces, pues yo veo que esta cuestión de lo didáctico es nodal de nuestra escuela normal. Entonces, si tú estás hablando de didáctica, yo siempre te dije, Lorena, se me es un gran apoyo, porque entrarle a los temas didácticos y entrar a las didácticas específicas, hay que saber de didácticas específicas. Si no, es difícil. Es difícil. Y entrarle a la didáctica específica, sí es entrar con cosas muy específicas, ¿no? De repente eso también, digamos que tu trabajo tiene múltiples aristas y pudiera verse desde múltiples perspectivas, ¿no? Y yo comentaba también contigo y bueno, con otras personas, que creo que también luchamos contra esta falta de estudios sobre la formación de los estudiantes normalistas en el terreno didáctico. Bien decía Leti, no solamente en cuestiones de arte, sino en cuestiones de otros campos formativos. Hace poco leía un libro, bueno, me hicieron el honor de pedirme prologar un libro que habla sobre, bueno, es un estado del arte sobre los estudiantes normalistas, que a quién se le iba a sugerir a algunos de los que presentaron a Oli. Decía, a Oli le hace falta ya este libro porque se dieron a la tarea de recuperar lo poco que hay sobre los normalistas. ¿Quiénes son los normalistas? ¿Cómo miran su formación? ¿Cómo viven las prácticas profesionales? ¿Qué piensan de sus maestros? ¿Cómo está su identidad? O sea, lo que hay lo aglutinan en 10 años. Y yo digo, ojalá y siga creciendo el conocimiento del sujeto de formación, porque yo veo que tu tesis está batallando también algo en este sentido, porque hay como mucho desde lo experiencial, desde lo vivencial, pero creo que ni siquiera hay una línea de investigación sobre los estudiantes normalistas. O sea, no la hay en las escuelas normales. Estamos viendo otras cosas, pero ni siquiera los sujetos de formación. En ese sentido, yo sí considero que ahora que estamos en IBD y que nos hace falta esta problematización mucho más sustentada, se me hace una observación muy pertinente el que lo que nosotros ya sentimos, percibimos o creemos, podamos ligarlo con lo experiencial situado en esta institución. Vaya que es un abanico aquí de un campo tan rico en cuanto a estudiarlo y a conocerlo, que creo que eso va también a sustentar muy bien tu estudio, porque por lo otro creo que hay cuestiones conceptuales, hay cuestiones de justificación, de aportación, pero creo que todo eso se puede ir, sí, puliendo, porque pues la idea sí es también no agotar nuestro tiempo de doctorado, ¿no? Sí respetarlo y tenemos que llegar a la parte del desarrollo metodológico. Entonces uno de repente lucha contra eso, ¿no? Ganar claridad conceptual para poder dar los pasos, pero pues también este doctorado tiene sus tiempos, sus ritmos y sus alcances. Entonces, pues, vamos a seguir, muchas gracias. Y bueno, de los que escucharon también, si tuvieran algún comentario, duda, que después quisieran acercarse a Lorena, de verdad, lo valoraríamos muchísimo.
Bueno, pues no sé si hay alguna observación, comentario, sugerencia de parte de quienes nos acompañan. Sí. Bueno, a mí me gustaría comentar que tuve la oportunidad de acompañar un poquito a Lore en la lectura de su documento en relación a un seminario en donde la idea era, el producto final era el protocolo de investigación. Y pues bueno, creo que aquí hay partes fundamentales que está señalando la doctora Leti, ¿no? En relación a cómo estás posicionada, desde dónde te posicionas, ¿no? Que es algo que ya habíamos platicado. Y me parece que este análisis incipiente que se realiza en relación con la currícula o los currículos de formación de docentes, en lo que presentas, también nos puede ubicar en que definitivamente las artes dentro de la formación de docentes en preescolar siempre se han visto, bueno, al menos hablando del 84 hacia acá, de manera transversal, ¿no? Entonces esa parte sí es importante porque nosotros fuimos formadas, muchos que estamos aquí nos formamos en el plan 84 y sí nos formaba de manera disciplinar, si lo quieres ver, o como por lenguaje artístico, pero todo el tiempo nos estaban diciendo cómo podíamos conformarlo y cómo podíamos utilizarlo de manera transversal. Entonces, creo que esto que te comentaba Leti es muy importante. O sea, si es que existe, hacer esa indagación, si es que existe, ¿no? Cómo han sido trabajadas las artes. Tú haces ya una búsqueda importante, pero desde la formación de docentes. Y si no lo hay, esto que te proponía también en relación a generar algún tipo de estrategia que te permita diagnosticar, ¿no? Ir más allá de la propia postura, de lo que tú has observado y de lo que has vivido. Porque también una realidad que yo creo que nos pasa a quienes hemos estado visualizando el trabajo de las artes en la ciudad, en la urbanidad, ¿sí? Claro que ahí se ve así, como a lo mejor seguimos viendo desafortunadamente la sesión de cantos y juegos, ¿no? Que pareciera que es aislado y lo seguimos viendo, o sea, también eso es importante. No hay esta vinculación quizás, pero también porque así está establecido ya en muchos jardines de niños urbanos, ¿sí? Urbanos. Habría que ver qué sucede, y urbanos a lo mejor céntricos, ¿no? Porque si nos vamos a los urbanos que están en la periferia, ahí sí vemos, yo te lo puedo decir así, sí podemos observar prácticas donde hay transversalidad en el uso de las artes y hay transversalidad, ¿sí? Hay proyectos. Esto que te decía la doctora Leti en el sentido de lo que, pues a lo mejor sí dentro de nuestras vivencias, ¿no? Lo que podemos observar, puedo decir, yo seguí a tres educadoras en diferentes contextos y observaba la transversalidad en el manejo no nada más de las artes, ¿no? Sí observaba en el manejo del lenguaje, en el acercamiento a la lectura y la escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí observé esas prácticas en las tres, ¿no? Las tres educadoras que seguí. Entonces, sí es importante a lo mejor visualizar esta otra mirada que te despliegue, que te desapegue de tu mirada como formadora. Ajá. Y a lo mejor que te desapegue de lo que tú viviste no sé cuántos años trabajando en un jardín de niños, ¿no? O sea, esa parte es importante y creo que es necesaria porque nos cuesta trabajo a todos los que somos docentes, lo digo por experiencia, lo dice el Rockwell, inclusive nos cuesta mucho trabajo despegarnos de esta figura del docente para trascender o para
pues sí, trascender a la figura del investigador, de investigadores. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Es una tarea fuerte y es importante tratar de trascender, ¿no? No porque trascender implique que uno sea mejor que el otro, no, sino porque ahorita tu postura, hoy, aquí, ¿sí? Y durante tus estudios en el doctorado, son como investigador. Entonces hay que desprenderse, desapegarse, ¿no? Tomar lo que se pueda tomar de tu experiencia como docente, pero empezar a visualizarte, ¿no? El Cirrocul decía, ponerse los lentes de investigador, ¿no? O de investigador. Sí, es una tarea pendiente para mí. Pues, ¿alguien más que quisiera hacer algún comentario? Pues yo solo eso, decir que es un proceso, es poco a poco, ¿no? Qué bueno que ahora se pone el énfasis ahí, lo vas a lograr, es parte de... Y esto apenas empieza. Ya, calla. Bueno, yo muy breve, Lore, a reserva de platicar contigo, o sea, me gustó mucho escucharte y a reserva de platicar contigo largo y tendido, me quedé pensando en la literatura, no lo digo yo, la literatura, lo dice la historia de la misma literatura integra y la vivimos como algo separado, pero la literatura es teatro, la literatura es poesía, la literatura es música, e integra otro arte magnífico que es, por ejemplo, en los libros hay ahora que trabajamos tanto con la pintura, el diseño, hay música, hay todo. Entonces yo trabajo mucho eso, la literatura como lo que integra muchas artes y que la vemos como algo separado, como algo para un ratito. Entonces tengo por ahí algunos materiales que te voy a compartir y además ahí tenemos otra experta en los textos, en los libros. Entonces a lo mejor también habría que echar una revisada por ahí, por esta idea de la literatura como integradora. Y es que nos dice la historia, dice, pensamos literatura en libros, ¿no? Eso es de Gutenberg para acá, unos cuantos siglos, pero la literatura en toda su historia es música, es danza, es teatro, es poesía, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor también pensar, y siempre tú vas a depender de un texto, o sea, siempre la música, la nota, la canción, la obra de teatro, entonces por ahí pensar también en la literatura como integradora de todas estas artes para trabajar la didáctica. Bueno, muchas gracias. Bueno, Lorena, pues creo que te llevas mucha tarea y mucho que pensar con tu directora, con tu tutora también, y seguramente que aquí todas las opiniones que te han vertido también las llenarán con apoyo material y textual y demás. Pues si no hay otro comentario, les damos muchas las gracias a todos y el doctor Pedro les va a hacer entrega de unas constancias. Pues gracias. Gracias por el acompañamiento y por el cariño con el que me han acompañado todos quienes están aquí presentes y algunos que no estén aquí también. Gracias. Gracias siempre. Felicidades. También quiero felicitar a Lorena porque está incursionando dentro de la IBD. Es una metodología reciente, bueno, compleja, pero relativamente nueva. Es algo que también en la escuela, aquí, la normal, pues no se ha hecho. Entonces estamos construyendo contigo, estamos aprendiendo contigo. Entonces, para mí es una aportación muy valiosa, ¿no? Eso va a dar pie para otro tipo de trabajos, para otras miradas. Entonces, creo que eso también quiero decirlo. Vamos aprendiendo, vamos acompañándote en el proceso y como dice Ola, yo sé que lo vas a lograr, yo sé, hay tiempos, creo que te veo con mucho empeño, con mucha dedicación y creo que lo puedes acompañar, doctora Amanda, está ahí, eso creo que es garantía. Sí. Ahorita que se suma Leti, bueno, yo me imagino que Leti la va a seguir acompañando, que también es muy importante las otras miradas
bueno, a veces he escuchado mucho que la investigación a veces hay momentos en que hay que estar solo, pero hay momentos que hay que estar acompañado. Expresarte en este tipo de foros es importante, que otros escuchen lo que tú estás haciendo y cómo vas avanzando. Bueno, pues lo que quería comentar y agradecer todo su compromiso y dedicación con este proyecto. Gracias. Y bueno, voy a leer la instancia. Bueno, ya leo, ya leo. Bueno, a la doctora Lorena Arrieta Pardo. Bueno, la maestra. La maestra Lorena Arrieta Pardo, por su presentación del avance de la tesis Diseño de Enfermedades Didácticas para favorecer el conocimiento didáctico del contenido sobre integración de las artes en la formación. El doctor Carlos Gómez. A la doctora Leticia Reyes Hernández por su participación como comentarista. Y a la doctora Amanda Pano Ruiz por su participación como comentarista en el aula. Gracias, maestra. Bueno, pues les agradecemos a todos y vamos a continuar con el programa. Ahora le toca a la maestra Cintia, que ya no debe estar por llegar. Y pues si gustan continuar acompañándonos y mientras haremos unos movimientos. Ya.